Hola a todos. Hoy es viernes, 3 de julio de 2026, y tenemos con nosotros a nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Bienvenido de nuevo, embajador. Gracias, Nima. Es un placer estar contigo. Y quiero empezar, embajador, con uno de los puntos principales del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, que era el primer punto. Todo gira en torno al Líbano. Luego vemos a Estados Unidos llegar y cerrar un acuerdo, o de alguna manera, lo llaman un memorando de entendimiento, entre Israel y el Líbano, en el que, por lo que parece, Marco Rubio estuvo detrás, moviendo los hilos para que ambas partes lo firmaran. Y todo trata sobre el desarme de Hezbollah. Se trata de que los israelíes, de algún modo, legitimen la ocupación israelí, mientras Hezbollah no sea desarmado, lo cual va totalmente en contra de la primera cláusula del memorando entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo interpreta usted el movimiento que están intentando hacer en el Líbano? Bueno, en realidad es muy confuso porque, como señalas, el primer requisito para hablar de paz entre Irán y Estados Unidos, el primer requisito es la paz en Líbano, es decir, la retirada de las fuerzas israelíes y el fin de la violencia que Israel está ejerciendo sobre el Líbano. Así que, por un lado, tenemos a Chody Vance hablando con los iraníes y coincidiendo en que debe haber paz en Líbano. Y por otro lado, imagino que en su maldra Krupsing-Raal en la guerra que dothid en Líbano. Es que vermantuk meeword signifitas de cosas. So this is one of two things. Either it's complete insanity. O bien, es una completa locura dentro de la administración Trump, es decir, una especie de esquizofrenia, o se trata de alguna maniobra engañosa por parte de esa administración, por un lado. O bien es una rivalidad entre J.D. Vance y Marco Rubio, por otro, con uno deshaciendo lo que hace el otro. Sinceramente, no creo que ninguna de las políticas de la administración Trump en Asia Occidental tenga el menor sentido desde el punto de vista de los intereses estadounidenses. Ni siquiera son coherentes, como sugiere el caso del Líbano que has mencionado. Y está bastante claro que la administración Trump no está dispuesta a aceptar el fracaso de sus políticas hacia Irán e Israel. Y por eso, la aparente creencia en Teherán de que la pausa de 60 días, seguida quizá de otros 60, no es más que un intento de preparar un nuevo ataque, para reponer las reservas de petróleo, manipular los mercados, influir en la política de Estados Unidos como consecuencia, y reconstruir los arsenales de armas y sistemas defensivos como los interceptores de misiles. Bueno, que todo se reduce a eso, y que Trump intentará alargarlo hasta las elecciones de mitad de mandato y luego reanudará el ataque contra Irán. Por lo que entiendo, esa es una creencia bastante extendida en Teherán. Así que el Líbano es el elemento que lo estropea todo. Es el veneno en el pozo. No puede haber paz en Asia Occidental si Israel sigue atacando a sus vecinos de forma tan brutal como está haciendo en Líbano. Y lo vemos claramente. Los israelíes no ocultan en absoluto su intención. Están aumentando la presión hacia el genocidio en Gaza. Este es intensificando sus esfuerzos por limpiar étnicamente Cisjordania. Están aumentando su inversión en la ocupación del Líbano y en la destrucción de su infraestructura, con el objetivo de reducirlo al nivel de Gaza. Y sus políticos hablan de todo esto con total claridad. También han sido muy explícitos sobre la idea de asesinar a dirigentes iraníes, a más dirigentes y negociadores iraníes y así sucesivamente. Tenemos un informe bastante creíble que indica que Estados Unidos estaba lo bastante preocupado por los planes de asesinato israelíes como para advertir a Arakchi y a otros de que debían extremar las precauciones. Así que Israel actúa sin ningún control. Y, sin embargo, cierto grado de control estadounidense sobre Israel era la condición básica para que pudiera haber paz entre Irán y Estados Unidos. Esa condición no se ha cumplido y por eso no ha habido negociaciones. Hay una mediación en Doha, ahora suspendida por el funeral del difunto Ali Khamenei, el líder supremo.
the late Ali Khamenei, the supreme leader. Those discussions there were. Y esas conversaciones no trataban de nada nuevo. Se centraban en si los compromisos, en si Estados Unidos cumpliría con los compromisos del memorando de entendimiento. ¿Haría algo respecto al Líbano? ¿Dejaría de disputar el control iraní del estrecho de Hormuz? ¿Devolvería los activos iraníes congelados, que llevan ya 47 años bajo custodia estadounidense? ¿Levantaría sus sanciones? En realidad, ¿dejaría a Estados Unidos de amenazar a Irán con su destrucción? Una de las cláusulas del memorando de entendimiento exige que ambas partes eviten las amenazas o el uso de la fuerza entre sí. Y Estados Unidos ha violado esto repetidamente, tanto al lanzar amenazas como al usar la fuerza. Así que, por desgracia, esto no parece más que una maniobra temporal antes de otra ronda de enfrentamientos. Ayer hablé con el profesor Ted Postel. Me comentó las capacidades de los sistemas de defensa aérea, los PAC-3, los PAC-2, los sistemas Patriot, que básicamente son los principales sistemas de defensa aérea de Israel. Porque el sistema THAAD no tiene tanta relevancia. Tienen 4 o 5, y tampoco son tan eficaces. Así que viendo el resultado y escuchando a expertos militares como el profesor Postel, no me parece que fuera una opción viable para Donald Trump y los israelíes iniciar una nueva guerra. Pero sabemos que nada es racional, nada es lógico. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Creo que ese es el punto. Creo que Ted Postel tiene toda la razón. El desgaste de las capacidades estadounidenses e israelíes ha sido enorme, y la capacidad de reponerlas es muy limitada. Así que no me parece realista imaginar que Estados Unidos pudiera reanudar el tipo de campaña que llevó a cabo con Israel contra Irán a partir del 28 de febrero. Eso simplemente no es posible. Gran parte de esto entra en lo que podríamos llamar política exterior de fantasía. Pero sabemos que Donald Trump se inventa su propio mundo. Quiero decir, no tiene ninguna relación con el mundo que tú, yo y otros percibimos. Es ficticio. Así que es muy posible que él realmente crea que tiene esa opción. No creo que su ejército pensara eso. Pero ya sabes, su ejército, el de Estados Unidos, ha sido sorprendentemente obediente a las órdenes del presidente. No hemos visto las dimisiones que podríamos haber esperado. Hemos visto muchos ceses de generales, pero no está claro en qué se basan. En algunos casos parece que hay discriminación racial o de género, pero hasta ahora el ejército no se ha amotinado. Creo que en algún momento podrían hacerlo, porque al final nuestras Fuerzas Armadas sienten un gran orgullo no solo por el control civil sobre el ejército, que para ellos es casi un principio sagrado, es decir, que las políticas deben ser dirigidas por civiles. Los medios para aplicar las órdenes dependen del ejército, pero ellos también juran lealtad a la Constitución, no al presidente, y creen de verdad en eso, y no creo que crean en su secretario de Defensa, que se hace llamar secretario de Guerra. Creo que dentro del ejército se le ridiculiza bastante, como debería ser, porque es un pequeño sádico y pomposo. En fin, creo que Ted Postel tiene razón. Suele tener razón en muchas cosas. Cuando fui embajador en Riad durante la Guerra del Golfo, entre 1990 y 1991, vi lo que pensé que eran interceptaciones de misiles Scud iraquíes por parte de los Patriot. Y lo que yo estaba viendo era la intercepción del fuselaje, no de la cabeza explosiva, que se había separado. Y con el tiempo, cuando Ted expuso su argumento, pude ver que sí, tenía razón. No se podía explicar la muerte de 28 personas en la oficina de pasaportes de Balad, en el centro de Riad, sin aceptar que el Patriot, que interceptó el misil, no había desactivado la cabeza explosiva ni la había detonado. Así que creo que tiene toda la razón en muchas cosas. Y es muy empírico, y en esto está en lo cierto. Pero como dices, la racionalidad no manda.
No tenía ningún sentido atacar a Irán de la forma en que lo hicimos. No tiene sentido volver a hacerlo, pero no puedo descartar la posibilidad de que lo hagamos. But I can't rule out the possibility we will. Yeah. Israel sees the region as two. Israel ve la región dividida en dos. Ya sabes, para los israelíes hay dos fuerzas en la región que están en su contra. Una es suní y la otra es chií, los hermanos musulmanes, apoyados por Turquía, y el eje de resistencia chií, respaldado por Irán. Y ahora mismo, ambos bandos son enemigos de Israel. Y eso es básicamente una receta para una guerra continua, para este conflicto permanente en la región. Significa que sientes que todo el mundo a tu alrededor es tu enemigo, que tienes que luchar contra todos. La estrategia militar israelí, en esencia, es atacar de forma preventiva al enemigo. Lo hacen con frecuencia. Y cuando se trata del Líbano o de otros lugares en Siria, atacan ciertos objetivos. Nadie sabe muy bien qué está pasando, por ejemplo, en Siria, porque desde Siria no les están atacando. Y luego cada vez que van y atacan algunos objetivos en Siria, eso es lo que está pasando. Y no sé hasta qué punto eso preocupa a Washington, porque a la larga todo gira en torno a librar guerras. E Israel, que sabemos que tiene sus limitaciones, no tiene tanta capacidad. Incluso J.D. Vance dijo que 2/3 de lo que tienen proviene de Estados Unidos. Entonces, si inician algo, Estados Unidos tiene que pelear, e Israel se va a echar atrás, como ya vimos en el caso de Irán. Ellos empezaron la guerra, y la continuación del conflicto fue entre Irán y Estados Unidos. Israel básicamente estaba muy implicado con el tema del Líbano, y en mi opinión va a ser lo mismo si empiezan algo contra, por ejemplo, Turquía u otros actores de la región. Bueno, creo que, ya sabes, desentrañar todo eso va a llevar un tiempo. Israel es en realidad un estado sociópata. No muestra empatía ni comprensión hacia ninguno de los otros pueblos de Asia Occidental. Y la razón de eso es que se ha organizado en torno al Holocausto en Europa. Se creó como una patria para los judíos europeos. Los europeos estaban encantados de librarse de los judíos. Se sentían culpables por haber tolerado el Holocausto nazi alemán. De hecho, el antisemitismo estaba muy extendido en Europa, y muchos judíos en Francia, por ejemplo, fueron detenidos voluntariamente por los propios franceses y entregados a los nazis. Así que los europeos se sienten culpables. Estaban contentos de deshacerse de su población judía. Y si hubieran podido, probablemente también habrían enviado a los romaníes, a los gitanos, de vuelta a la India, de donde proceden. En fin, quiero decir, el colonialismo europeo fue muy racista, e Israel se fundó sobre esa base. Y el Holocausto enseñó a los judíos europeos una lección muy mala, o más bien dos. La primera, que todo el mundo quiere matarte. Y la segunda, que nadie es tu amigo, o que nadie va a ayudarte. Así que tienes que hacer lo que ellos llaman levantarte y golpear primero. El ataque preventivo como única forma de asegurar tu supervivencia. Y claro, Israel quiere seguridad para su gente, que ahora incluye a los judíos árabes, los mizrajíes, que fueron empujados a Israel por la reacción en la región tras su creación, y que en realidad son inocentes. Y recordemos que al contrario del mito que Donald Trump repite constantemente, y que los israelíes también repiten, hubo paz en Oriente Medio bajo los otomanos. There was peace in the Middle East under the Ottomans. Different communities lived together. Distintas comunidades convivían juntas. Hay una novela excelente, Aves sin alas, que describe el colapso de ese orden social en el que griegos, armenios, turcos y otros vivían en paz durante la época otomana. Su derrumbe, el genocidio armenio y otros acontecimientos que surgieron de ahí. Pero bueno, recordemos que los judíos árabes son inocentes. Han sido absorbidos por esa política psicótica que tiene Israel, que le lleva a ver a todos los demás como enemigos. Y claro, no es que esa percepción de enemistad hacia otros se limite a Asia Occidental.
Quiero decir, los israelíes consideran a los europeos como enemigos potenciales, y en cierto modo tienen motivos. Los europeos asesinaron a muchos de ellos, a muchos de sus antepasados. The Europeans murdered a lot of them, a lot of their ancestors. So you have traumatized. Así que tienes una población traumatizada en un país que se comporta de forma sociópata o incluso psicótica con sus vecinos. Y déjame terminar diciendo que lo que Turquía e Irán tienen en común no es su herencia musulmana, sino el hecho de que Israel los considera enemigos y está decidido a someterlos. Eso da a iraníes y turcos un interés común que de otro modo no tendrían. Por eso creo que lo que está haciendo Israel es unir a toda la región, incluidos Irán, Turquía, Siria en su contra. Greg Henry Kissinger en Strauss en House Stan en el memo de I think Henry Kissinger once said, even the paranoid have enemies. And I would add, the paranoid are particularly good at making. Y añadiría que los paranoicos son especialmente buenos creando enemigos, porque si tratas a los demás como enemigos, ellos te verán como un enemigo. Y ahí es donde está Israel. No creo que esa sea la receta para la supervivencia del Estado de Israel. Acabo de leer un artículo en Haaretz, que es un gran periódico en Israel, grande por su honestidad y su valentía, sobre Ehud Barak, a quien conocí cuando era subsecretario de Defensa. Es un hombre muy brillante. Y él, ya sabes, ha dicho constantemente, mira, no podemos seguir así. No podemos tener un sistema de apartheid. No podemos vivir en enemistad con todos nuestros vecinos. Necesitamos hacer la paz. Y una vez me puso como ejemplo la España musulmana. The analogy of Muslim Spain. You know, the Arabs got to Spain when 712. Sabes, los árabes llegaron a España hacia el año 712 después de Cristo y establecieron toda una serie de emiratos, pequeños reinos, y estuvieron allí durante 800 años, hasta 1492. Y en ese periodo de 8 siglos, nunca hicieron las paces con los pequeños reinos cristianos que tenían en sus fronteras. Los trataron con desprecio, con una especie de desdén racial, básicamente. Y al final eso resultó fatal. Por eso, los israelíes más sensatos, y conozco a muchos, siempre han defendido que el momento de hacer la paz es cuando eres fuerte y cuentas con un respaldo internacional sólido. Israel se ha visto muy debilitado, internamente por sus divisiones, militarmente por la destrucción causada por misiles y drones iraníes, y políticamente porque ha roto los puentes con sus antiguos aliados. Su apoyo en Estados Unidos, que es el último bastión, se está evaporando mientras hablamos. Así que puede que ya sea demasiado tarde para que Israel haga la paz, si finalmente decide que quiere hacerlo. Hasta ahora, lo que ha descrito como paz ha sido pacificación, es decir, la subyugación, la expulsión, el asesinato o el genocidio de todos los que se le oponen, incluidos iraníes y turcos. Ahora bien, por supuesto, hay cuestiones concretas entre Israel y Turquía relacionadas con las posiciones que cada uno ocupa en Siria, sus relaciones con los kurdos, la simpatía turca hacia la población que sufre en Gaza y otras cosas. Pero en el fondo, el problema es la agresión y la hostilidad israelí hacia todo aquel que no sea israelí. ¿Crees que con lo que estás viendo ahora mismo en Estados Unidos, podríamos estar ante un momento en el que AIPAC se esté debilitando por lo que ha pasado en Nueva York, por ejemplo? Tenemos el caso de Nueva York y también el de Thomas Massie, donde AIPAC fue contra él en las primarias y lo derrotó, gastando más de $40 millones. Fue una cifra enorme para unas primarias. Pero en el caso de Nueva York, fueron ellos los que perdieron. Y eso es muy significativo. Cuando hablamos de la opinión pública en Estados Unidos, mucha gente diría que el sistema apoya demasiado a Israel y que por eso no se puede esperar ningún cambio a corto plazo. Pero parece que las cosas están empezando a moverse. Los cambios en la opinión pública entre los estadounidenses están saliendo a la luz con estas nuevas primarias en Nueva York y en otros lugares. Y eso debería preocupar a los israelíes, porque a la larga verán cómo ese cambio llega también a los políticos.
puede que el próximo presidente de Estados Unidos sea alguien de esta nueva generación, alguien que entienda lo que está ocurriendo y lo que puede pasar en la próxima década, por ejemplo. Well, I think they are very, very concerned, and you can see this. Bueno, creo que están muy preocupados, y eso se puede ver, se puede medir por la cantidad de dinero que el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que se encarga de la Hasbará, la propaganda de autojustificación de Israel, está gastando. Están inyectando enormes sumas de dinero en propaganda, pero no funciona. No, creo que el resultado más revelador de las primarias recientes fue la elección de una abogada nacida en Etiopía, una mujer en Colorado, muy guapa, como muchas mujeres etíopes, pero eso no explica su victoria. Ganó porque la habían expulsado de su bufete por haber apoyado los derechos palestinos, y hubo suficiente entusiasmo entre los votantes como para que, a pesar de las enormes cantidades de dinero invertidas por AIPAC y organizaciones afines, por medios de propaganda sionistas, ella ganara con un margen claro. Así que creo que no es solo en Nueva York. También observo que en Los Ángeles hubo una sorpresa. I note that in Los Angeles there was an upset also, and I think a number of things. Creo que hay varios factores que están coincidiendo. Veremos en las elecciones de mitad de mandato si son tan reales como parecen. Pero lo que se está viendo es una auténtica indignación ante la indiferencia de la élite política estadounidense, ante el hecho de que ha sido comprada por el lobby sionista, de que está corrompida por ese lobby, de que no escucha ni sigue los valores de los estadounidenses de a pie, y de que no condena a Israel ni sus actos maliciosos, sus acciones perversas en lugares como Gaza, Cisjordania o Líbano, o incluso en Siria, aunque la mayoría de los estadounidenses no son muy conscientes de lo que Israel está haciendo allí. Así que tenemos eso, pero también una ola enorme, un auténtico tsunami de enfado ante la corrupción general de la política, ante la desconexión de la élite con la gente común, la incapacidad del Congreso para lograr nada y la creciente tiranía del Tribunal Supremo. Realmente realmente extrañas y que la mayoría de los juristas rechazan. Most legal scholars reject and of course the bizarre behavior of Donald Trump. Y por supuesto, el comportamiento tan extraño de Donald Trump, que es totalmente incoherente y se imagina todo tipo de cosas. Quiero decir, una de las cosas más absurdas que están pasando ahora, en mi opinión, es la polémica sobre el estanque reflectante del National Mall. Verás, si eres ingeniero, sabes que si pones un color oscuro en el fondo de una piscina poco profunda, el agua se calienta porque el sol es absorbido por el material oscuro y ese calor vuelve al agua y se libera dentro del agua. Y así se crea un entorno perfecto para que crezcan algas. Y eso es exactamente lo que tenemos. Y ahora se dice que el fracaso de este proyecto no fue un problema de diseño, sino culpa de unos vándalos. Fue vandalismo, y hay un campeón olímpico que ha sido arrestado y acusado de un delito grave por un vandalismo imaginario. Ya sabes, este tipo de cosas hacen que los niños digan, dile al emperador que no lleva ropa. Puede que se imagine que la lleva, pero no la tiene. Y la ironía es aún mayor porque, claro, Donald Trump niega que el cambio climático sea real. Ha hecho todo lo posible por desmantelar los parques eólicos y pagar a las empresas para que retiren lo que habían instalado, algo que habría proporcionado energía a comunidades costeras y a otras zonas. Ha desmantelado los esfuerzos para mejorar la eficiencia del combustible en los automóviles. Ha seguido la absurda prohibición de la administración Biden sobre la importación de vehículos eléctricos o de tecnología procedente de China. Y aún así, se presenta como un campeón. Se retoma Quorer Brace, de Phil Carrot y otros combustibles fósiles. Coal and other fossil fuels, dig baby, drill baby, drill. Excava, cariño, ya sabes, perfora, cariño, perfora. Y aquí tenemos el clima y la realidad climática, que significa que la mayoría de los estadounidenses ni se atreven a salir el 4 de julio. Habrá muertes en el National Mall de Washington por el calor y la humedad. Así que la naturaleza sigue ahí y no está contenta con Donald Trump. Y sí,
hay un repunte. En este caso hablamos de Mdani y otros en Nueva York, los socialistas democráticos de América. También está Metem Kiros, en Colorado, la mujer etíope de la que hablé antes. Pero en la derecha, esto es en la izquierda, en la derecha ocurre lo mismo. Básicamente, el sistema político estadounidense se está desmoronando por la desconexión total de Donald Trump y su administración con la realidad. No se puede vivir así para siempre, como demuestra la venganza del cambio climático con la ola de calor que estamos sufriendo. With the heat wave that we're experiencing illustrates. Yeah. He doesn't call them socialists. Sí, él no los llama socialistas, los llama comunistas. Y este es, ya sabes, uno de los mayores problemas para Estados Unidos, si no el mayor. Y esa es la percepción por parte de algunos. Pero eso no cambia, embajador, la realidad dentro del Partido Demócrata. Creo que con el tiempo veremos a personas como Chuck Schumer o Hakeem Jeffries quedar apartadas por el movimiento que está ocurriendo dentro del propio Partido Demócrata. Exactly. The people who are being elected in the primaries are Exacto. explicitly refusing Las personas que están siendo elegidas en las primarias se niegan abiertamente a comprometerse a apoyar al liderazgo demócrata actual, Schumer, Jeffries en particular, y hay una sensación general de hartazgo en el país con los políticos profesionales. Eso se refleja en la actitud hacia el Congreso. El Congreso nunca ha tenido un nivel de aprobación tan bajo como ahora, y con razón. En realidad, funciona casi como un sello de goma. De hecho, pasé un tiempo en China, y el Congreso Nacional del Pueblo, que suele describirse como una asamblea que solo aprueba lo que le dicen, tiene debates más intensos sobre los temas que nuestro propio Congreso en este momento. more vigorous discussions of issues than our Congress does now. It's perhaps less tolerant of Sabes, quizás sea menos tolerante con comportamientos rebeldes como el de Thomas Massie, pero al menos debate los temas y lo hace en serio y elabora políticas. Así que Estados Unidos ha caído muy bajo. Y este es nuestro 250 aniversario de la independencia. No es el 250 aniversario de la Revolución. La Revolución ocurrió realmente en 1787, 21 años después, con la aprobación de la Constitución y la Carta de Derechos. Y esa revolución está siendo deshecha por el Tribunal Supremo, que se inventa todo tipo de cosas que dice que son originales, pero no lo son. Por el Congreso, que se niega a dar la cara y asumir su responsabilidad. Y por el presidente, que está engañado y aplica una política alucinatoria. this is hallucinatory policy. We had a phone call. Iran's Tuvimos una conversación telefónica. he called El ministro de Defensa en funciones de Irán propuso crear un mecanismo conjunto de seguridad entre los países islámicos, afirmando que la presencia de fuerzas extrarregionales se ha convertido en una fuente de inestabilidad. source of instability. Lo dijo durante la llamada que mantuvo con su homólogo turco. Turkish counterpart. Y supongo que el mismo tipo de argumento, la misma clase de comunicación, está ocurriendo entre Irán y Arabia Saudí, entre Irán y Qatar. Saudi Arabia, between Iran and Qatar. And I would think so. This is actually Eso creo. Saudi Arabia. En realidad, bueno, claro, Arabia Saudí ha pasado por repetidas crisis de identidad. A veces se ha definido como la cuna original de los árabes, otras como un referente del Islam. Y más recientemente ha surgido un fuerte nacionalismo saudí. Pero hay un tema constante a lo largo de toda su historia, la identificación con la comunidad islámica más amplia, ese mundo de 57 países que forman parte de la Organización de Cooperación Islámica. De hecho, Arabia Saudí respondió al terrorismo del 11 de septiembre, que también iba dirigido contra ellos, intentando organizar una alianza panislámica contra el terrorismo. Pero la verdad, eso no ha funcionado. Alliance against terrorism. That has not worked, really. It's not been much in evidence. But No se ha visto mucho al respecto. Pero creo que Israel y Estados Unidos han provocado una crisis lo bastante grande en la tierra del Islam, en la región del Golfo Pérsico, o en Asia Occidental, si se prefiere, como para que ahora pueda prosperar algún tipo de esfuerzo panislámico. Islamic Diría que la OCI, la Organización de Cooperación Islámica, sería el mecanismo más lógico para ello. cooperation E Irán,
que en su día estuvo distanciado de esa organización, básicamente ha hecho las paces con ella. Y diría también que en el pasado, uno de los obstáculos para la cooperación panislámica ha sido la fuerte orientación chií del liderazgo iraní. Shiite orientation of the Iranian leadership. But the IRGC is not the same as. Pero la Guardia Revolucionaria no es lo mismo que el Ayatollah Khomeini, ni siquiera que Jamenei. Y hoy Irán es mucho más nacionalista, mucho más persa y un poco menos islámico en su identidad. Así que esto tiene lógica, y se remonta a lo que comentábamos antes. Israel está empujando a Turquía e Irán a acercarse, igual que Estados Unidos empujó a China y Rusia a hacerlo. Y cuesta imaginar una política israelí más torpe que esa. Ese tipo de amenazas arrogantes que salen de la boca de gente como Naftali Bennett, hablando abiertamente de Turquía como si fuera un enemigo, son muy autodestructivas. Y resulta difícil ver cómo pueden servir a los intereses de Israel en ningún sentido, aunque quizá tengan cierto atractivo para su población más intolerante. Although they may appeal to its bigoted population. We had a report. We know one of the main reasons. Tuvimos un informe. Sabemos que una de las principales razones por las que Donald Trump quería poner fin a la guerra era la escasez de misiles e interceptores y la forma en que se estaba desarrollando el conflicto. De algún modo, se estaban quedando sin objetivos en Irán. Tenían que atacar infraestructuras civiles. La otra parte del asunto es el estrecho de Hormuz. El problema con el estrecho de Hormuz. Bueno, el general informó ayer que Irán rechazó una oferta de Estados Unidos para descongelar parte de los fondos iraníes bloqueados, a cambio de que Irán renunciara a su plan de cobrar peajes o tasas al transporte comercial en el estrecho de Hormuz. ¿Cree usted que la administración Trump sigue pensando que puede controlar el estrecho de Hormuz? En su entrevista de ayer dijo, «Somos nosotros quienes llevamos las riendas en el estrecho de Hormuz», lo cual, básicamente, ya sabe. Nonsense. Absolute nonsense. Disparates, pura tontería. Pero ya no esperamos otra cosa de él. No creo que Donald Trump tenga ya ninguna credibilidad en ningún sitio, salvo entre los aduladores que le rodean. La oferta de liberar los activos congelados que pertenecen a Irán, que fueron incautados por Estados Unidos después de la Revolución Islámica y la toma de rehenes de diplomáticos que la acompañó, está vinculada, en la imaginación del gobierno de Trump, a la compra de productos estadounidenses. Es decir, Irán se vería obligado a comprar productos agrícolas de Estados Unidos, mitigando así el problema que los aranceles de Trump y su distanciamiento de nuestros clientes extranjeros han provocado. Irán es un país orgullosamente soberano y no va a aceptar restricciones a su comercio de ese tipo, ni siquiera para recuperar su propio dinero con intereses. En fin, sigamos. Así que eso ni se plantea. En cuanto a quién controla el estrecho de Hormuz, Irán acaba de volver a advertir a los barcos que si intentan cruzar el estrecho sin su autorización y sin usar las rutas aprobadas que controla Irán, serán atacados. Se tomarán medidas serias contra ellos, así que no hay ninguna duda sobre quién tiene el control del estrecho. Quiero decir, creo que Estados Unidos tiene razón en señalar que hasta ahora el derecho internacional establecía que los estrechos estaban abiertos a todos sin coste alguno. Pero Irán acaba de cambiar esa ecuación. Y como he mencionado antes, los israelíes fueron los que introdujeron la idea de que las violaciones del derecho internacional acaban creando un nuevo derecho. Violations of international law create new law. They change the law. That the violations become. Cambian la ley para que las violaciones acaben siendo aceptadas y se conviertan en la base de nuevas normas. Y eso es justo lo que Irán está consiguiendo en el estrecho de Hormuz. Irán no va a renunciar al control. Incluso Omán empieza a ceder un poco, moviéndose. Pero ya sabes, hablando de tasas por el paso a través del estrecho. Puedes llamarlas como quieras, peaje, tasa de mantenimiento o algo parecido, pero sigue siendo un peaje, y Irán no va a renunciar a eso. Así que lo que tenemos, y vuelvo a la realidad fundamental aquí, es que ambos bandos están aprovechando la pausa para reponer su arsenal y poder volver a enfrentarse más adelante.
to be able to go at this again. Iran is frankly in a better position in that regard. Irán, sinceramente, está en una posición mejor en ese sentido que Estados Unidos, por varias razones. Ha conservado la mayor parte de su arsenal de misiles. Es un productor muy rápido de drones y tiene una amplia reserva de drones sin usar. Está en el estrecho, forma parte de la región y no se ve obligado a proyectar su poder al otro lado del mundo, como le ocurre a Estados Unidos. Además, cuenta con la simpatía de algunos de sus vecinos, a pesar de su enfado por haber sido atacados. Ha limitado sus ataques a básicamente dos países vecinos, aparte de Israel. Uno es Kuwait, que todavía alberga instalaciones de la Fuerza Aérea y del Ejército estadounidense en su territorio, y el otro es Bahrein, que sigue siendo la sede nominal de la Quinta Flota de Estados Unidos. Ahora mismo, no está acá en Madisbing. Eso me sugiere que se ha alcanzado algún tipo de entendimiento. Y observo que uno de los requisitos en el memorando de malentendidos, como yo lo llamo, entre Irán y Estados Unidos, es que dentro de los 30 días posteriores a la aplicación del acuerdo por parte de Irán, Estados Unidos retirará sus fuerzas militares de la región. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Se refiere solo a la Marina o también a las bases? Y como he dicho antes, desde el punto de vista de los árabes del Golfo, en realidad no tienen ninguna opción. Tienen que convivir con Irán. Está ahí, no va a desaparecer. Lleva ahí los famosos 3.000 años. Así que tienen que protegerse. Estados Unidos ha demostrado que no puede hacerlo. No podemos protegerlos. Tienen que protegerse ellos mismos, tanto de Israel, que los ha atacado. Recordemos, por ejemplo, el equipo negociador de Hamas en Doha, al que Israel intentó asesinar con un ataque directo en Qatar. Y por supuesto, también ha habido asesinatos llevados a cabo por los israelíes en Dubái. Pero sobre todo, tienen que protegerse de Irán, porque si Irán decide destruirlos, puede hacerlo. Así que al final, no tienen realmente otra opción. Tienen que llegar a un acuerdo con Irán y lo harán. Y creo que probablemente ya están a medio camino de conseguirlo. Por lo que entiendo, vamos a seguir teniendo este tipo de debates sobre la guerra en Asia Occidental y la guerra en Ucrania hasta el último minuto de esta administración, porque no parece que estén realmente comprometidos en alcanzar algún tipo de acuerdo con Rusia o con Irán. Hablan mucho, se mueven mucho, van y vienen, pero de todo eso no sale nada práctico. Bueno, no hay negociaciones en curso con Irán. Lo que hay es un proceso de mediación que no busca alcanzar un acuerdo, sino lograr que se cumplan los compromisos del llamado Memorando de Entendimiento. Y esa mediación la están llevando a cabo Qatar y Pakistán en Doha. ¿Y quiénes son los representantes estadounidenses? Stephen Witkoff y Jared Kushner. Vamos, que casi habría sido lo mismo nombrar al mismísimo diablo como representante, viendo la aceptación que tienen estos dos hombres ahora mismo. No tienen ninguna credibilidad y da la impresión de que están ahí solo para alargar el proceso. Lo mismo ocurre con Ucrania. No hay conversaciones con Rusia. Los rusos han llegado a la conclusión de que la cumbre de Anchorage fue una farsa, que no era algo serio. La administración Trump nunca dio seguimiento a ninguno de los compromisos que supuestamente había asumido. Y los europeos están hablando de guerra con Rusia, no de paz. Algunos en Europa están ayudando y apoyando los ataques ucranianos en profundidad dentro de Rusia, que son una molestia para Rusia, y sí, representan un problema para ellos. Pero en el fondo, lo que hacen es ilustrar el argumento ruso, que una fuerza hostil presente en Ucrania supone una amenaza para la Federación Rusa, que cualquier fuerza vinculada a la OTAN en territorio ucraniano es un peligro para Rusia que debe ser eliminado. Así que los rusos están ahora centrados en eliminar esa amenaza, no en la mesa de negociación, que habría sido mucho menos sangrienta y más aceptable,
sino con ataques en profundidad dentro de Ucrania. En otras palabras, sospecho que los rusos han llegado a dos conclusiones. I suspect that what the Russians have concluded is two things. First, there's no point in talking to, or maybe three things. Primero, no tiene sentido hablar con, bueno, quizá tres cosas. No tiene sentido hablar con Estados Unidos, porque no es capaz de decidirse ni de mantener su palabra, y por tanto es un país incapaz de llegar a acuerdos. Tampoco hay nadie en Europa con quien hablar, porque los europeos están demasiado divididos y viven en un mundo de fantasía en el que se imaginan que a lo largo de la historia de su pequeño subcontinente habrían sufrido invasiones por parte de Rusia. Pero en realidad, ese pequeño subcontinente, en la figura de Napoleón y en la de Adolf Hitler, franceses y alemanes, fue quien invadió Rusia, no al revés. Y cuando Rusia persiguió a los ejércitos derrotados de franceses y alemanes dentro del subcontinente europeo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, permaneció allí después. In the case of World War II, remained present afterwards. This was the result of a defensive action. Esto fue el resultado de una acción defensiva, no de una ofensiva. Pero los europeos se han convencido de que Rusia perdió su territorio y que, por tanto, deben sacrificar a los ucranianos. Ya sabes, luchar hasta el último ucraniano para mantener a los rusos a raya. Y lo tercero que los rusos han concluido es que Ucrania está contra las cuerdas, pero no quiere hablar. Por eso, lo que van a hacer con Ucrania es lo mismo que hicieron con Chechenia y con Grozny, arrasarlo todo. Van a hacer que una parte de Ucrania sea inhabitable, no con ataques de infantería, sino con misiles aéreos, bombas planeadoras y otros sistemas, instando ataques masivos sobre Kiev. Seeing the beginning of that with the attacks, heavy attacks on Kiev. And all of this is a result of the Y todo esto es el resultado de la escalada de la guerra contra Rusia por parte de los europeos y los ucranianos. Durante muchos años en esta guerra, que ya lleva, más de 4 años, durante los 2 o 3 primeros, nadie se atrevía a atacar en profundidad dentro de Rusia, porque sabían que eso provocaría una contraescalada por parte de los rusos. Esa contraescalada ya ha ocurrido, y no creo que vaya a limitarse necesariamente a ataques contra Ucrania. Las fábricas en el Reino Unido y en otros lugares que están produciendo los misiles de largo alcance para Ucrania probablemente sufran sabotajes, un accidente o quizá incluso el impacto de un misil, porque la situación actual, aunque sea insoportable para Ucrania, tampoco es tolerable para Rusia. For Ukraine, is not tolerable for Russia either. So what we have in common here is Así que lo que tenemos en común aquí es una conclusión por parte de Teherán, de la dirección palestina, de Hezbollah y de los rusos, de que no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Hay que hacer lo que haya que hacer en el campo de batalla. Y en mayor o menor medida, eso es lo que está ocurriendo. No hay ninguna posibilidad de que el gobierno libanés, comprometido con cooperar con Israel para destruir el poder político chií en el Líbano, vaya a tener éxito. Y tampoco hay ninguna posibilidad de que la propaganda que afirma que Ucrania está causando enormes bajas a los rusos, muy por encima de lo que realmente ha hecho, les haga ganar la guerra. in excess of what they have done, it's going to win the war for them. And there is no way that Donald Trump claiming the Strait of Hormuz Y no hay ninguna posibilidad de que Donald Trump, al afirmar que el estrecho de Hormuz está bajo control estadounidense, consiga ese resultado. Así que estamos, por decirlo de alguna manera, en un momento crítico. Todo el mundo en Estados Unidos, incluido Donald Trump, está centrado en las elecciones de noviembre. Pero antes de eso, tenemos una crisis económica global, con una recesión probable, quizá incluso una depresión, y una inflación enorme que se avecina en Estados Unidos. Así que las cosas no van bien, ni desde el punto de vista de los israelíes ni del de los estadounidenses. E Irán ha demostrado un grado de estoicismo, una capacidad de soportar el sufrimiento en apoyo de una búsqueda paciente de objetivos realistas, que en mi opinión le permitirá salir adelante. realistic objectives, that is going to see it through, in my view. Yeah. Ambassador, when it comes to the United States, Embajador, cuando hablamos de Estados Unidos, se ve que hay gente nueva que siente las cosas de otra manera.
hablan, salen a la calle, intentan presionar a los políticos. Pero cuando hablamos de Europa, tenemos un sistema que dirige todo el continente, la Unión Europea. A ellos no les importa la opinión pública. Simplemente hacen lo que tienen previsto. Su agenda es más importante que lo que piense la gente. Well, there's a parallel to the American situation. Bueno, hay un paralelismo con la situación en Estados Unidos, porque la burocracia no elegida de la Comisión Europea en Bruselas genera mucho rechazo por su arrogancia, por esa idea de que sabe más que nadie y puede imponer las normas a todos, les guste o no. Eso es un gobierno sin rendición de cuentas. Y lo tenemos ahora en Estados Unidos. Europa lo tiene a escala continental. Veremos qué pasa. Se acercan elecciones en Europa y creo que eso va a ser un factor importante, igual que lo será en nuestras elecciones de mitad de mandato. I think this is going to be a big factor, as it will be in our midterms. Muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre, y feliz 4 de julio. Oh, thank you so much. I wish it were Oh, happier. muchas gracias. Ojalá fuera una ocasión más alegre de lo que va a ser. No creo que salga ahí fuera, con más de 40 grados aquí en Exeter, en New Hampshire. Se supone que aquí debería hacer frío, pero no. En fin, ¿sigues en Minnesota, Ice? Anyway, are you still in Minnesota? Sí, sigo en Minnesota, Ice. Oh, Espero que haga buen tiempo y que tengas un fin de semana estupendo. 19 grados Celsius. oh, perfect. Ah, perfecto, qué envidia. Vale, adiós. Bye-bye. Gracias.